Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Conferencia Fusenda de los días sábados. Hoy tenemos un invitado especial, Orlando Villarraga, desde Brasil, que nos va a dar este tema que pertenece al libro El Evangelio según el Espiritismo. Orlando Villarraga es presidente y líder de los proyectos de sustentabilidad de la obra social Celio Lemos, autor de 3 libros espíritas: La conservación del medio ambiente físico y psíquico, La justicia social, visión espírita para la acción social, Espiritismo y desenvolvimiento sustentable. Es colombiano, cuando vive en Brasil, colombiano, bogotano, ingeniero químico y bueno, un gran divulgador de la doctrina espírita a nivel nacional, a nivel internacional. Para empezar este estudio, esta conferencia del día de hoy, vamos a pedirle a Nancy del Socorro Gaviria Banqués, desde Santa Marta, SESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta, que dirija esta elevación de pensamiento. Adelante, Nancy, buenas tardes. Gracias, Abel. Buenas tardes, hermanos. Bueno, unámonos de corazón para elevar nuestros pensamientos al Padre de amor e implorarle primero su misericordia, agradeciéndole esta oportunidad de estar reunidos nuevamente por este medio para seguir aprendiendo de sus códigos divinos. Es la forma que Él nos ha invitado para seguir conquistando las metas libertadoras a través de estas enseñanzas. Gracias le damos por la presencia del hermano Jesús, nuestro faro de luz, en los caminos de la humanidad. Y a Él le pedimos que con sus mensajeros celestiales iluminen y guíen al hermano Orlando en esta tarde, para que sus enseñanzas lleguen a nuestras conciencias y nos ayuden cada día el despertar del espíritu, para que así la fraternidad se vaya instalando en nuestros corazones y podamos vivir bajo la égide del amor implantado por nuestro Señor Jesús de Nazaret. Gracias al plano espiritual superior por el apoyo que nos brinda, por la protección, por la guía. Y al amado Jesús por estar con nosotros todos los días. Que en esta tarde recibamos el placer de sentirnos felices por estar irradiados de su amor, de su paz, de su misericordia. Gracias, Señor, que así sea. Así sea. Gracias, Nancy. Y gracias, Orlando, por aceptar esta invitación. Bienvenido. La palabra es tuya. Adelante. Ok, buenas noches, Abel. Buenas noches a todos los que están participando. Agradezco la oportunidad para presentar en esta noche este tema que es del capítulo 9 del Evangelio según el Espiritismo, que Allan Kardec hace un análisis de una de las bienaventuranzas, de los bienaventurados, los mansos y los pacificadores. Y vamos a ver lo que la espiritualidad superior interpreta sobre esta bienaventuranza y también lo que algunas áreas del conocimiento nos ayudan a entender mejor esa bienaventuranza. Entonces, disculpa aquí. Un momento. Tuve un pequeño problema en el computador. Ya está. Un momento.
A ver, ya está. Está en proceso. Está en proceso. ¿Ya ves el slide? Todavía no. ¿No? Está como en ese proceso. Todavía se ve la pantalla negra. Vamos aquí. ¿Y ahora? Ahora sí, perfecto. Ah, bien. Bueno, disculpa, ahí un pequeño aquí problema. Bueno, entonces, en el capítulo 9, Allan Kardec, del Evangelio según el Espiritismo, habla sobre esa bienaventuranza y coloca 5 temas principales que están relacionados con él. Habla de las injurias y las violencias, de la rabia, sobre la obediencia y resignación, sobre la afabilidad y dulzura y sobre la paciencia. Y ahí nos muestra que si nosotros, dependiendo de nuestro comportamiento, de rabia, por ejemplo, nos va a alejar de que seamos mansos y pacificadores. La rabia lleva a que las personas manifiesten muchas veces con violencia, con injurias, tanto verbalmente como físicamente. Y eso cada vez más nos va alejando de ser mansos o de ser pacificadores. Desde el otro punto de vista, de cómo podemos ser mansos y pacificadores, es a través de la práctica, de la afabilidad y de la dulzura, y también de la obediencia y resignación. Y vamos a ver qué querían decir los espíritus con relación a la obediencia y resignación. También Kardec muestra que muchas personas tienen una apariencia exterior de dulzura, son muy amables cuando están así en el trabajo, fuera de su casa, pero dentro de casa son tiranos, son totalmente diferentes. Y esa dulzura de fachada lleva la hipocresía que genera mucha rabia en muchas personas que sienten la diferencia en las actitudes de esas personas dependiendo del lugar donde se encuentran. Y Kardec también nos habló de la importancia de la paciencia. Y vamos a ver por qué es tan importante la práctica de la paciencia. Entonces, en la medida que presentemos comportamientos de rabia y que se manifiesten en actos verbales o físicos de violencia, nos estamos alejando de esa práctica que nos lleve a ser mansos y pacificadores. Entonces, Kardec, cuando nos dice que la obediencia, la resignación es uno de los factores importantes para que consigamos ser mansos y pacificadores, nos dice lo siguiente: para muchas personas la obediencia es la negación de la voluntad. Piensan que ser obediente es no criticar, no cuestionar, es seguir como sin decir nada, sin contraponer ningún argumento. Para muchos eso significa la obediencia. La resignación también para muchas personas significa la negación del sentimiento.
de que tengo que resignarme. Por ejemplo, se murió un ser muy querido y no permito el luto necesario para asimilar esa experiencia, y pienso que la resignación es eso, negar ese sentimiento que es algo natural. Sin embargo, la espiritualidad nos dice que la obediencia es el consentimiento de la razón. Cuando nosotros entendemos el por qué tenemos que hacer eso, por qué tenemos que seguir esa ley, por qué tenemos que seguir esa regla, podemos ser obedientes con las leyes divinas. Estamos consintiendo de forma razonada para seguir un comportamiento determinado. Y para la espiritualidad, lo que nos enseña la resignación es que la resignación es el consentimiento del corazón. Que entendemos que ese sentimiento que tenemos tiene un tiempo, por ejemplo, en el caso del luto con respecto a la muerte de un ser querido. Entendemos que es una farsa por la cual vamos a pasar y que va a pasar, que vamos a sentir, sí, nostalgia del contacto con esa persona, pero también entendemos que va a estar esa persona en el mundo espiritual porque ya terminó su misión aquí en el planeta Tierra. Entonces, si queremos ser más y pacificadores, una de las virtudes que tenemos que desarrollar es la obediencia y la resignación, en ese sentido del consentimiento de la razón y del consentimiento del corazón. Y entonces, la rabia, que es uno de los obstáculos para que seamos mansos y pacificadores, es una fase posterior a la ira. Todos en varios momentos tenemos ira, que se convierte en rabia, va a depender de nuestra interpretación, de nuestra reacción. Y la ira es una emoción secundaria que ocurre y que siempre está presente en situaciones de conflicto. Y eso hace parte de nuestra evolución como espíritu. Es una respuesta positiva para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la ira nos energiza, nos da la energía para enfrentar esa situación de conflicto. Nos ayuda a resolver varios conflictos, porque comenzamos a sentirnos incomodados con la situación, a procurar saber el por qué, cómo resolverlo. Y nos proporciona diversas informaciones sobre esa situación, porque como procuramos encontrar cuáles son las causas, porque nos está incomodando, nos está afectando, nos lleva a procurar muchas más informaciones. Entonces, la ira es algo positivo hasta cierto punto. Cuando la ira va avanzando su fase de desarrollo, que se convierte en rabia, ahí es que viene el problema, que fue lo que la espiritualidad superior colocó como un obstáculo para que seamos mansos y pacificadores. Entonces, la ira se manifiesta de varias maneras. Tenemos varias respuestas frente a eso. Una es de tipo cognitivo, porque nos incomoda el abuso que hacen de las personas o de las situaciones. Nos sentimos incomodados frente a las injusticias que vemos en la sociedad, con la falta de respeto que muchas veces presenciamos con respecto a nuestros propios hermanos de otros credos religiosos, de otros países, de otro color de la piel, y esa falta de respeto nos incomoda. Vemos también algunos obstáculos que se presentan en la vida que nos motivan a nuestro cambio. Y con eso nosotros tenemos una reacción corporal. Cuando algo así nos incomoda y nos deja con ira, el corazón comienza a latir más rápidamente. Producimos una serie de hormonas y neurotransmisores que comienzan a fluir por nuestro cuerpo. Y también
podemos tener una respuesta conductual, una respuesta en forma de acciones, de comportamientos para enfrentar esa situación de conflicto. Entonces, hasta cierto punto, todo eso es bueno porque nos energiza para modificar la situación que está incomodando, que nos está incomodando en este momento. Entonces, frente a eso, la ira, dependiendo, puede evolucionar, puede crecer a que manifestemos rabia, o también tenemos otra opción, que es la indignación. Son dos caminos que tenemos en la fase de manifestación de la ira inicial, que es positiva. La ira, la rabia, tiene como objetivo destruir a la persona que nos está incomodando, que está causando el desrespeto, que está faltando al comportamiento que consideramos más adecuado. En cuanto a la indignación, nos lleva a pensar a destruir la causa del mal, que no es la persona, sino las circunstancias, los factores que llevaron a esa situación. Cuando estamos con rabia, el objetivo principal es la venganza. Mientras que si estamos indignados, nuestro objetivo es la justicia. Y es bastante diferente. Y ahí en Colombia, con todo el proceso que ha habido de violencia y el proceso que ha habido también para ir para la paz, hay varias posiciones. Una es la venganza y otra es la justicia. Porque depende cómo se está manifestando la ira que tienen las personas. Si es a través de la rabia o es a través de la indignación con la situación. La rabia ya es una manifestación muy nítida del egoísmo de la persona. En cuanto que la indignación es una manifestación de buscar el principio de justicia para sí y para los que están a su alrededor. La rabia es una guerra totalmente abierta contra las personas que están causando ese tipo de problemas. Mientras que la ira procura defender la verdad de una forma honesta, mas también de una forma enérgica, colocando su propio punto de vista para mostrar otros caminos para la resolución de esos conflictos. La rabia procura principalmente defender a sí mismo, porque es una visión bastante egoísta. En cuanto a la indignación, tiene una visión más amplia, porque puede sí intentar defender a sí mismo, pero principalmente procura defender a los otros. Por ejemplo, si la persona se siente discriminada, sabe que no es solamente con él, sino es con todas las personas que hacen parte del mismo grupo del cual él hace parte. Entonces vean los posibles caminos que tenemos. La indignación, que es bueno, nos va a ayudar a resolver el problema que tengamos y ayudar a mejorar las condiciones del conflicto que existen dentro de la sociedad. En cuanto a la rabia, solo va a causar más y más problemas. Entonces, ¿cuáles son las causas de la rabia? En el Evangelio según el Espiritismo, en el ítem que habla sobre la rabia, la cólera, nos dice que la rabia tiene como causa, una de las causas principales, las contrariedades que encontramos en el camino aquí en nuestra existencia terrestre. Y también las expectativas frustradas sobre lo que nosotros queríamos alcanzar y que no se materializaron y que nos causa ese desasosiego, ese malestar de que por qué aquella otra persona consiguió y yo no conseguí, y yo podía haber hecho esto, aquello, y esa expectativa va generando ese sentimiento de rabia. Pero los dos son consecuencia de la importancia, dicen los espíritus, de la que damos a la personalidad, que es una manifestación ya profunda de nuestro orgullo, de que nos consideramos mejor que los otros, de que merecíamos más que los otros, y que por qué los otros consiguieron y yo no conseguí. Entonces, ya sabemos, la teoría espírita nos dice en varias ocasiones
que la causa de muchos de los problemas está en el orgullo y el egoísmo. Y en este caso de la rabia, el orgullo está en la base, la causa más profunda. Y también en otra área del conocimiento, como es el budismo, el Dalai Lama, en esa obra del arte de la felicidad, también analiza cuáles son las causas de la rabia y llega a conceptos muy similares. Las personas muy insatisfechas con sus condiciones actuales de la existencia, o personas que están descontentas con esas mismas situaciones, va generando esos momentos, van pensando, van sintiendo que no están felices, de que están siendo tratadas mal por las otras personas, por la sociedad, y esa insatisfacción y ese descontentamiento va poco a poco generando la rabia interior. Y en esta obra de Jason de Camargo, aquí de la Federación Espírita de Río Grande del Sur, es el libro de Educación de los Sentimientos, analizando las causas de la rabia, nos dice que la rabia surge de los deseos no atendidos. Y recuerden, en el libro de los espíritus nos habla de lo necesario y de lo superfluo. Lo necesario es lo que realmente necesitamos, que es esencial para nuestra subsistencia desde el punto de vista material y también para atendernos nuestras necesidades de tipo moral. Sin embargo, los deseos son infinitos, que no es posible muchísimas veces atenderlos. Y de ahí surge la rabia para muchas personas, porque va creando y va generando esa insatisfacción con la situación que está vivenciando. Y muchas veces por causa del apego excesivo a las personas, y cuando la persona no atiende sus deseos de atender todo lo que pide, se crea esa insatisfacción y va generando aquel sentimiento de ira y se vuelve una rabia. Personas que quieren ser muy posesivas, tanto de las cosas materiales como de las personas, creen que son los dueños de los otros, y como ese es simplemente un deseo, no es una necesidad, y las personas toman las decisiones que quieren, hacen lo que quieren, se siente que está siendo contrariado y poco a poco se va quedando con más rabia. El sentido de competición, y especialmente en un mundo materialista como el nuestro, eso es incentivado en muchos lugares, y en una competición solo hay uno que llega al primer lugar. Entonces eso crea insatisfacción en los demás porque no fueron el número uno, y van teniendo rabia porque el otro, porque alcanzó eso, tuvo ventajas, alguien le ayudó, y ahí, por ejemplo, varias de esas causas. La comparación que las personas hacen con relación a los otros. El otro es más rico, el otro tiene aquello, el otro tuvo esta oportunidad en la vida, y se va comparando y siempre va sintiendo que la sociedad está contra él, que está todo en contra, que no tiene nada a favor, y esa comparación va generando bastante insatisfacción, que va sintiendo rabia contra las personas, contra el sistema, contra Dios. Y la desilusión, porque muchas veces nos hacemos ilusiones sobre que vamos a alcanzar determinadas cosas en determinado periodo de tiempo, y muchas veces no tenemos las habilidades, no tenemos los recursos, no tenemos las condiciones, y simplemente era un deseo y no conseguimos alcanzarlo, y eso genera una rabia, primero contra sí mismo y después contra los demás. Y los celos, que ya vemos hasta dónde puede llegar la manifestación de la rabia, que existen, y ustedes lo ven en la televisión, en los periódicos, los crímenes pasionales por celos, porque el deseo no satisfecho, no atendido, de que la persona que siempre esté ya con la otra, esté con la otra,
eso no es posible de ser atendido. Entonces, son causas de la rabia. ¿Cuáles son las consecuencias? Y Allan Kardec, en ese mismo ítem del capítulo 9 del Evangelio, nos dice, tenemos consecuencias a nivel personal porque altera la salud. Y como vimos, en esos estados alterados, producimos una serie de hormonas y de neurotransmisores que alteran la fisiología de nuestro organismo y compromete nuestra propia vida, porque dependiendo del tipo de rabia, puede afectar nuestro corazón, por ejemplo, o nuestro cerebro, y tener un ataque cardíaco o un problema cerebral. También las consecuencias de que tengamos rabia, que manifestemos la rabia, alteran a nuestro prójimo, porque los hacemos infelices y los hacemos sufrir mucho por nuestro comportamiento. Y también objetos que no tienen nada a ver con lo que está ocurriendo, sufren las consecuencias de la rabia. Y las personas cogen y mandan contra la pared, rompen, destruyen, quiebran los objetos porque están manifestando su rabia. Y en esta obra muy interesante de uno de los mayores neurocientíficos de la actualidad, el doctor Andrew Newberg, él es profesor de la Universidad de Pensilvania, y en esa obra que es Cómo Dios puede mudar su mente, estuve viendo, pero no existe aún en español. Él lo presenta como un diálogo entre la fe y la neurociencia. En los estudios que realizó sobre la rabia, las consecuencias, nos muestra algunas, algo similar a lo que Allan Kardec colocó en el Evangelio según el Espiritismo. Comienza con las consecuencias de tipo personal. Activa la liberación de hormonas del estrés. Eleva la presión arterial, y eso hay muchos estudios que muestran eso. Aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, porque el corazón empieza a bater mucho más rápido y a veces no está preparado para esa condición. Aumenta el riesgo de problemas cerebrovasculares, porque pueden romper algunos de los vasos sanguíneos y tener un derrame cerebral, por ejemplo. Afecta el almacenamiento de los conocimientos o de las situaciones que está viviendo en la memoria. Personas en estado de rabia comienzan a tener problemas en los circuitos aquí en el córtex frontal, que son los circuitos que tenemos para tomar nuestras decisiones y procesar las informaciones para posteriormente almacenarlas. Esos circuitos son temporariamente cortados, y las personas hacen cosas en esos momentos de rabia que después, más adelante, no se acuerdan de lo que hicieron, porque precisamente esos circuitos fueron cortados temporalmente. Debilita el sistema inmunológico. Entre más rabia, más débil vamos quedando. Y interfiere en el progreso espiritual. Eso del punto de vista personal. Desde el punto de vista del prójimo, como el Evangelio según el Espiritismo nos muestra, personal y nuestro prójimo. La ciencia también está llegando a las mismas conclusiones. ¿Cuáles son las consecuencias de la rabia con relación a nuestro prójimo? Perdemos a la capacidad neurológica de pensar con compasión. Entonces no vemos el otro como un hermano, como alguien que sufre, como alguien que necesita nuestra ayuda, sino va atacando, va hiriendo a la persona, sea con palabras, sea con actos físicos. La precisión cognitiva vamos perdiendo, porque las personas con rabia, como no consiguen hacer las conexiones, muchas veces ni perciben que son sus propios familiares, que son sus amigos los que están ahí, y va peleando, va dando puño o patadas o lo que sea, porque no tienen esa precisión
cognitiva con relación a su relación con esas personas. Pierde la habilidad de evaluar y responder en situaciones sociales. Pierde el filtro del comportamiento, del buen comportamiento en sociedad. Y afecta el proceso comunicativo, porque interrumpe, como ya mencioné, en el lóbulo frontal, esos procesos de hablar, de la lógica, de la interacción que debe existir con los otros seres humanos. Y eso lo lleva a un comportamiento destructivo y racional con respecto a las otras personas. Que se manifiesta en la violencia. Y recuerden, ese fue uno de los ítems que Kardec colocó ahí en ese capítulo. Las injurias y la violencia. Porque está relacionado con la rabia. La rabia, en su extremo, esa manifestación, lleva a la injuria y a la violencia. Y la conclusión a la que llega el doctor Neuer es que la rabia es una emoción extremadamente destructiva para la persona, para sus relaciones, para muchas veces el área física donde la persona está. Entonces, de ahí la importancia que tiene ese estudio de ese capítulo del Evangelio según el Espiritismo, de que si tenemos esos comportamientos de rabia, tenemos que hacer algo, porque nos puede llevar a ese, y va a afectar nuestro desarrollo espiritual y nos va a generar más deudas en esta existencia para arreglar en futuras existencias. Y por eso, allá en el Evangelio según el Espiritismo, la conclusión en ese ítem es que la rabia nada resuelve. No resolvemos nada con la rabia. Recuerden, la ira nos ayuda, que es la fase inicial. La rabia, que es un estadio más avanzado, no resuelve, por el contrario, nos va a traer más problemas. Y la neurociencia llega a la misma conclusión. En esa obra que ya mencioné, la conclusión es que la rabia nunca funciona. Entonces vemos cómo los conocimientos de la ciencia van corroborando cada vez más los principios que la espiritualidad trajo a través de la obra de Allan Kardec. Entonces, ¿cuál sería una terapia para la rabia? Y aquí traemos una de las obras más interesantes de Juana de Ángeles, que habla de los conflictos existenciales, que son los conflictos que tenemos nosotros cuando estamos aquí encarnados. Y en el capítulo 3 habla específicamente sobre la rabia y nos sugiere algunos comportamientos, algunas actitudes que contribuyen para esa terapia de la rabia. Una es postergar decisiones. Cuando nos sintamos así con rabia, no es el mejor momento de tomar decisiones porque probablemente van a ser equivocadas. El silencio. Nos aconseja el silencio frente a esas situaciones conflictivas que nos están generando ese desasosiego, esa ira que está creciendo para volverse rabia. Mejor quedarnos callados. En algunos casos que ya está muy avanzado, porque es un comportamiento ya automático frente a la situación, ella recomienda una terapia con profesionales de esa área que le puedan ayudar, orientar para interpretar nuevamente esas situaciones y llevarlo a adquirir un comportamiento diferente. La oración, importantísimo, porque nos conecta con nuestro guía, con los espíritus mentores, los espíritus protectores, para recibir la influencia de ellos, tanto en las ideas como la energía. La meditación, que nos ayuda a educar nuestro pensamiento, nos ayuda a evaluar mejor las causas que nos llevan a ese tipo de respuesta de la rabia. Buenas lecturas, porque nos permite adquirir nuevos conocimientos
para poder entender mejor las situaciones que estamos viviendo y cuál puede ser la mejor respuesta en esos casos. Los pases en los centros espíritas, tenemos esa oportunidad para recibir la energía espiritual a través de uno de los pasistas que nos van a reequilibrar y nos van a permitir calmarnos para que podamos entender mejor y tomar mejores decisiones. Disciplinar nuestra voluntad. Y eso es fundamental, la fuerza de voluntad para poder encaminar y direccionar todos nuestros esfuerzos para superar, si ya tenemos manifestaciones muy fuertes de la rabia. Educar nuestros sentimientos y el ejercicio de la paciencia. Y recuerden, la paciencia fue uno de los 5 ítems que Allan Kardec colocó para el estudio de esta bienaventuranza de los mansos y los pacificadores. La paciencia es muy importante y es una de las actividades importantísimas en ese trabajo preventivo de la rabia o en un trabajo ya terapéutico para cuando está bastante avanzado la manifestación de la rabia en la persona. Entonces, el ejercicio de la paciencia que Juana de Ángelis nos menciona, también es la conclusión que tienen los budistas. El Dalai Lama nos dice, el único factor que nos puede dar refugio o protección con relación a los efectos destructivos de la rabia y del odio es nuestra práctica de la tolerancia y de la paciencia. La práctica de la paciencia, el ejercicio de la paciencia, como nos dice Juana de Ángeles. Entonces, ¿qué es la paciencia? Hay varias definiciones, varios enfoques sobre lo que es la paciencia. Es la capacidad para soportar o tolerar algo o alguien sin enervarse. Mas también la paciencia es la facultad de saber esperar algo. La paciencia también es la perseverancia necesaria para llevar a cabo una tarea. Y la paciencia también es la habilidad para entender y respetar sus propios ritmos y los de los otros. Entonces no existe una definición única sobre lo que es la paciencia, porque la paciencia abarca muchos aspectos de nuestro comportamiento, de muchos factores que contribuyen para que lleguemos a ese estado o a ese comportamiento paciente, que es importantísimo si queremos ser mansos y pacificadores. Por eso también es importante saber lo que no es la paciencia. Y por ejemplo, el Papa Francisco nos dice que tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente o tolerar agresiones físicas de otras personas o permitir que nos traten como objetos. Eso no significa tener paciencia. Si nos tratan mal, si nos agreden físicamente, si nos maltratan, eso debe generar lo que vimos anteriormente, la ira, que nos va a dar la energía suficiente para enfrentar ese tipo de abuso, ese tipo de maltrato. Entonces la paciencia no es dejar que hagan con nosotros lo que la persona quiera, de la forma que quiere. Eso es importante también saber lo que no es la paciencia. Bueno, y por eso, y el tema es tan importante que el espíritu de Emmanuel, a través de la psicografía de Chico Javier, escribió un libro específicamente sobre la paciencia. Y nos dice lo siguiente: la impaciencia no te servirá en ninguna circunstancia. Entonces vean, en ninguna circunstancia. Ser impacientes no va a ayudar, porque eso nos va a llevar a tomar decisiones no muy adecuadas. Por el contrario, la precipitación para tomar las decisiones o las acciones, el Espíritu de Emmanuel dice, va a crear obstáculos para nosotros mismos que no necesitamos. Nosotros necesitamos evaluar la situación que estamos para poder resolverla y no generar, no crear más obstáculos. Entonces,
¿Cuáles son las causas de la impaciencia? Tienen varias. Una, la frustración. Las personas se sienten frustradas que no y van quedando impacientes. Las proyecciones que hacemos, que queremos alcanzar en determinado periodo de tiempo y va pasando el tiempo y se va cortando y no vemos que no alcanzamos. Entonces va generando la impaciencia. La persona que nunca se desconecta. Y eso lo vemos mucho en la actualidad con las redes sociales, con el mundo virtual, que están siempre conectados y siente que si se desconecta va a perder muchas cosas y le va generando impaciencia. Cuando la persona no tiene claro cuáles son las prioridades, todo lo que va apareciendo va intentando hacerlo y ahí va quedando en ese estado de impaciencia. Cuando tiene poca confianza en sí mismo, piensa que no va a conseguirlo, que no es capaz, que no tiene la habilidad, que no tiene el conocimiento y se ve frente a esa situación, le va generando la impaciencia. La competitividad, como vimos anteriormente. La necesidad de controlar la situación o de controlar a los otros va generando impaciencia porque no tenemos el control de las otras personas. Muchas veces no tenemos el control de algunos factores externos que nosotros no está dentro de nuestro alcance modificarlos. Entonces, esa necesidad de control lleva a la impaciencia. Y el cansancio es un factor que también, cuando estamos más cansados, somos más impacientes. Y el tedio. Las personas que ya no tienen, todo les causa ese estado así de tedio, que nada lo satisface, que nada está bueno, solo es uno de los factores que va generando más impaciencia. Y por eso nuevamente, volviendo a la enseñanza del espíritu de Emmanuel, nos dice, nuestros socios y amigos de difícil convivencia, o sea, aquellas personas con las cuales tenemos ciertos conflictos, son siempre aquellos acreedores del pasado que el tiempo nos devuelve, nos coloca otra vez en el camino, con el fin de que cultivemos con ellos más paciencia y más amor. Y no quiere decir que aceptemos la violencia, los malos tratos, sino que tenemos que enfrentarlos de una manera diferente para poder resolver esos conflictos que traemos muchas veces de las vidas anteriores. Y por eso, nuevamente, Allan Kardec, ahí en el Evangelio según el Espiritismo, en ese capítulo, nos dice que en la vida nosotros tenemos una serie de deberes que son impuestos. El deber de ayudar al prójimo, el deber de, por ejemplo, si es padre, de cuidar de sus hijos, de cuidar de los ancianos, y diversos deberes. Pero también tenemos ciertas compensaciones y ciertos consuelos que nos ayudan a sobrellevar todas esas condiciones en las cuales estamos viviendo. Por eso, la espiritualidad, ahí en el Evangelio del Espiritismo, nos recomienda mirar, observar con más atención la cantidad inmensa de bendiciones que recibimos todos los días, que comparado con los dolores, con los sufrimientos que tenemos, son realmente pequeños. Y el Evangelio nos dice que si hiciéramos una cosa, una lista de todas las cosas buenas que recibimos todos los días, y del otro lado de la página hiciéramos de las cosas malas que recibimos, nos daría vergüenza quejarnos y lamentarnos, porque son muchas más las cosas buenas, las bendiciones que recibimos todos los días que las partes negativas que estamos viviendo. Y por eso llega a la conclusión de que debemos ser pacientes, porque la paciencia es también una forma de caridad. De caridad primero consigo mismo
y de caridad con nuestro prójimo, porque no lo vamos a maltratar, no lo vamos a tratar mal, por el contrario, vamos a amarlo mucho más. Entonces, deberíamos desarrollar algunas actitudes de la paciencia y ejercitarlas como nos recomienda el Espíritu Juan de Ángeles. En esa obra del poder de la paciencia, estuve viendo, no existe aún la versión en español. Nos recomienda varias actitudes. Una, aceptar el presente exactamente como es. Y eso la doctrina espírita es clara. Estamos en la mejor condición, con los elementos que necesitamos, en el lugar adecuado para que continuemos nuestro crecimiento espiritual. Entonces, no sirve mucho quejarnos, lamentarnos de que deberíamos estar en otro lugar. ¿Por qué no estoy allá? ¿Por qué no nací en una familia rica? ¿Por qué no soy más alto? ¿Por qué? No. Como estamos, es lo mejor. Y entonces eso nos evita muchos momentos de desconforto que nos lleven a la rabia. Entender que existen muchas maneras de hacer las cosas. No existe una forma única. Y si otra persona lo hace diferente, eso no debe ser motivo de rabia. De otra forma diferente. Reconocer la falta de control que tenemos sobre los otros. Si entendemos el principio del libre albedrío, cada uno tiene el suyo como nosotros, cada uno tenemos el nuestro. Entonces, tenemos totalmente falta de control sobre los otros. Yo también tengo varios defectos. Entender, porque a veces juzgamos a los otros. No hizo aquello y debería haberlo hecho y no lo hizo y va generando rabia. Tal vez la persona no tiene la capacidad, no tiene el entendimiento, la comprensión, no le explicamos bien. Entonces, yo también tengo varios defectos. Esperar hace parte de la vida. No todo se consigue como el control remoto de la televisión. Necesitamos esperar muchas veces para conseguir lo que queremos alcanzar como objetivo en la vida. Las cosas siempre cambian. Es la única constante en el universo, el cambio. Y las cosas van a cambiar y dependiendo de nosotros van a mejorar. Las personas que nos desafían son profesores, son personas que nos están probando para ver si realmente estamos avanzando o no y nos están dando la oportunidad de practicar la compasión, de practicar el amor, de practicar la paciencia. Tenemos que evaluar cuál es la importancia que tiene esa situación en el esquema total de nuestra existencia. A veces hacemos un mare magnum, un negocio gigantesco de algo que es mínimo, que no tiene realmente ninguna importancia fundamental en nuestra existencia. Y algo que nos ayuda también en esos momentos es pensar y hacer cosas diferentes para desviar nuestra atención de esa situación y evitar que lleguemos a esa fase de la rabia. Y reformular nuestro entendimiento de la situación, del porqué de las cosas. Entonces, ¿existe más de un camino? Correcto. Debemos preguntarnos, ¿cuál es la importancia de eso? ¿Eso me está generando rabia, desasosiego? ¿Cuál es la importancia? ¿Realmente vale la pena gastar mi energía, mi tiempo en eso? ¿O simplemente voy a hacer otra cosa, voy a dedicarle más tiempo a otras cosas? Y saber que eso también va a pasar. Ese pensamiento es muy interesante porque nos ayuda, nos da el consuelo de que adelante va a ser diferente y puede ser mejor dependiendo muchas veces de las decisiones, de las interpretaciones que tomemos. Y procurar no sobrecargarse con muchas cosas al mismo tiempo, porque aquí, como vemos, en la medida que disminuye el cansancio, la paciencia aumenta. Si aumenta el cansancio, la paciencia disminuye. Son inversamente proporcionales. Entonces, procurar no sobrecargarse para no estar cansado y que su paciencia, el nivel de paciencia caiga al mínimo.
Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la paciencia? Nos permite tomar mejores decisiones, porque tenemos las ideas más claras, sabemos los impactos que puede tener en nuestro prójimo, en el ambiente, en nosotros mismos. Nos permite vivir la vida con menos estrés, porque definimos prioridades y vamos trabajando en eso, y las otras cosas no ocupan nuestro espacio y no nos estresan. Disfrutamos más plenamente el momento presente. Y como ya vimos en otra ocasión, en el momento presente es el único momento que podemos hacer la diferencia. El pasado ya fue y el futuro va a depender de lo que hagamos. Entonces, si podemos disfrutar más plenamente el presente, mejor para nosotros, porque vamos a hacer mejores cosas. Vamos a desperdiciar menos tiempo, menos energía, menos dinero, menos recursos en cosas que tal vez no tienen importancia y que las magnificamos sin necesidad. Nos va a permitir tener mejores relaciones, más felices con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros colegas, en general en la sociedad, en la medida que seamos más pacientes. Y nos protege. Y este es muy importante porque es un factor de protección contra la rabia, que vimos que Kardec colocó esos dos temas dentro del estudio de ese capítulo de Bienaventurados los mansos y los pacificadores. Y como consecuencia de todo eso, va a permitir que evolucionemos en esta existencia y que continuemos creciendo en nuestra vida espiritual. Por eso Mahatma Gandhi decía que perder la paciencia es perder la batalla, porque perdemos nuestro raciocinio, perdemos nuestra evaluación y tomamos decisiones equivocadas que nos va a traer más problemas. Y Chico Javier nos dice que no existe problema que no pueda ser solucionado por la paciencia. Cualquier problema, si tenemos la paciencia suficiente, con seguridad vamos a resolverlo. Sea porque veamos la real magnitud del problema que tenemos, o porque podamos evaluar mejor los factores que están influenciando y tomar un camino que nos lleve a la solución. Y entonces, aquí viene la gran aporte que la neurociencia trae para que podamos entender mejor por qué Kardec colocó esos temas de la paciencia, de la afabilidad, de la dulzura, de la obediencia, de la resignación, junto con la cuestión de la rabia y de la violencia en las injurias. Entonces, en nuestro cerebro, nosotros tenemos una serie de conexiones neurales que cada red está formada como consecuencia de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos. Y la neurociencia llegó a una regla, una ley, que dice que cuando las neuronas son activadas juntas, permanecen juntas. Cuando tenemos un pensamiento y un comportamiento que crea una red neuronal, se va a activar, y cada vez que hagamos o tengamos ese pensamiento, tengamos ese comportamiento, esa red se va a activar y cada vez se va a fortalecer. Y entonces, ¿por qué eso es importante? Porque nuestras acciones repetidas continuamente, frecuentemente, hace que esas conexiones de esas redes neuronales sean cada vez más fuertes. Y eso se manifiesta en nuestros hábitos. Y entonces, frente a determinadas situaciones, siempre reaccionamos de la misma manera. Si somos pacientes, si nuestra acción es siempre de la paciencia, manifestada de diversas formas, esa conexión es fuerte, y ese hábito de ser paciente, de ser afable, de ser dulce, excelente. Pero si tenemos rabia y repetimos esa rabia siempre que estemos frente a esas situaciones, esa red neuronal de la rabia se va a fortalecer, y ese hábito de la rabia, ese comportamiento, se va a fortalecer cada vez más. Y entonces, si ese es nuestro comportamiento y queremos cambiar
queremos ser parte de los mansos y los pacificadores, tenemos que cambiar ese comportamiento de la rabia. ¿Cómo cambiarlo? A través de la educación. Es la forma de cambiarlo. ¿En la educación en qué aspecto? Aprender, por ejemplo, lo que estamos haciendo esta noche. Aprender sobre la paciencia. Aprender sobre la afabilidad. Aprender sobre la obediencia. Aprender sobre la dulzura y aprender sobre todas las virtudes. Por eso la lectura es importante, como vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque la educación y con esos nuevos pensamientos, con esas nuevas ideas, vamos a crear otras redes diferentes. Vamos a activar otras neuronas que van a crear una nueva red. Y esa acción repetida va a crear conexión más fuerte en esa nueva red neuronal que va a permitir un hábito diferente para nosotros. Entonces, la forma de cambiar ese comportamiento de rabia es a través de la educación y del ejercicio de la paciencia, por ejemplo, como nos orientó el espíritu Juana de Ángeles. La acción repetida, el ejercicio desde la paciencia, que aprendemos a través de la educación, sea de los libros, con las personas, en el ambiente. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos es la siguiente. ¿Qué puedo hacer para practicar con más frecuencia la paciencia en esta encarnación? Porque vimos que la paciencia es fundamental si queremos disminuir nuestras manifestaciones de rabia en diversas situaciones de esta existencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer para practicar con más frecuencia la paciencia? Entonces, para concluir, algunos puntos que considero importantes. Entender que la responsabilidad es individual en ese cambio de nuestro comportamiento. Tenemos la oportunidad de estudiar la doctrina espírita. En esta noche hemos estudiado un poco más en detalle el capítulo 9 del Evangelio según el Espiritismo, que nos trae todas estas enseñanzas importantísimas para nuestro crecimiento espiritual. Practicar la paciencia, el ejercicio de la paciencia, como decía Juana de Ángeles, es fundamental para que seamos mansos y pacificadores en esta misma existencia o en existencias posteriores. Tener la disciplina para hacerlo, para estudiar, para practicar, para ejercitar, para que coloquemos en práctica estos conocimientos y que vayamos siendo ejemplo de la práctica de todos estos conocimientos. Y el ejemplo se da a través de nuestras acciones en el día a día de nuestras vidas. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Orlando, por estas maravillosas lecciones que nos traes siempre. Quisiera solamente aportar dos cositas. Cuando hablaste bueno, sí, al final hablaste mucho de la paciencia y nos hablaste de Juana de Ángelis en uno de sus... Un momentico. Perdona. Y Juana de Ángelis en uno de sus libros, todo lo que nos habla allí de la paciencia. Y como para recordarles que precisamente el mensaje de la paciencia que aparece en el Evangelio, en ese capítulo 9, es firmado por un espíritu amigo, que es precisamente Juana de Ángelis, que tiene dos mensajes en el Evangelio según el espiritismo. Esos dos mensajes fueron firmados como un espíritu amigo, y Divaldo pues nos ha dicho que esa es Juana de Ángelis. O sea que desde Kardec, desde la época de Kardec, Juana de Ángelis ha sido como una abanderada en el tema de la paciencia. Bueno, y además que en sus diferentes existencias sí que la ejercitó, especialmente en la existencia cuando fue Juana de Cusa, donde ella pues se vio obligada a esforzarse para tolerar circunstancias en el hogar que
pudo superar gracias a los consejos de Jesús. Y lo otro es, pues, hablaste de la frase, eso pasará también, y también la importancia de los buenos hábitos. Y para eso a mí me sirvió mucho un libro de Og Mandino, el vendedor más grande del mundo, que no es para vendedores, sino para personas que quieran precisamente triunfar en la vida y manejar sus emociones. Ayuda mucho ese libro y se lo recomiendo. No es espírita, pero realmente complementa excelentemente bien, y tú, pues precisamente con esas enseñanzas de la neurociencia, pues hemos llegado a esas mismas conclusiones. Ujú. Bien, quiero darle la palabra a alguien más del público encarnado aquí, presente, Desencarnado también, ¿no? conectado. Bueno, no le podemos dar la palabra a los desencarnados. Enrique Benedetti, ¿querías decir algo, preguntar algo? Enrique, ¿alguien más quiere decir algo? Sí, sí, sí. Sí, adelante, Enrique. Claro, desde Bogotá, Enrique nos está, de Ah, los bueno. Sembradores del Camino. Adelante. Gracias, profe Abel. Felicitaciones, doctor Orlando, por su conferencia. Quería comentar lo siguiente. Usted en la charla habla de unas causas de la rabia, sería la competencia, el ser competitivo, Ujú. lo cual es cierto. Yo destaco de su charla varias frases. Me gustó esta. La paciencia es una forma de caridad. Hay que ser pacientes, lo cual es muy cierto. Pero hoy día, en este 2022, no solamente en Colombia, yo creo que es una situación que pasa en varias partes del mundo. Hay un fenómeno social que es el siguiente. A los jóvenes, a los niños, de ahí en adelante a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los universitarios, eh, se les está enseñando más a ser competitivos, que hacer, que buscar la cooperación. Es decir, pareciera que la vida se trata de una maratón de 100 metros y es el que llegue primero, no importa a costa de qué, y si tengo que llevarme escalando por delante a varias personas. Entonces, no sé si eso sea bueno o malo, pero eso es lo que está pasando. Hoy día a los universitarios no les gusta trabajar en equipo para hacer las cosas, para que las cosas rindan frente a un trabajo, sino que es el que primero llegue, y entonces yo veo ahí como una competencia negativa. Hay personas que tienen 2 y 3 doctorados y más especializaciones y más. Lo que usted decía es cierto, la educación influye mucho, pero la educación, mira, desde ese punto de vista, nos está haciendo competitivos en contra del otro fenómeno social muy importante, que es la cooperación, la solidaridad. No sé qué opina de eso, doctor Orlando. Muchas gracias. Sí. Eso en parte es cierto, pero en otra parte no, por lo siguiente. Se habla mucho del darwinismo corporativo, que es lo que describiste, las personas queriendo ser mejor, pasar por encima del otro, la selección de las especies del más fuerte. Lo que está ocurriendo también es que con el conocimiento cada vez más profundo del entendimiento de cómo funciona la naturaleza y cómo ha sido la evolución de la vida en nuestro planeta, muestra que la vida ha evolucionado más por cooperación que por competición. Existen los dos, pero
el que ha primado ha sido la cooperación. Por eso existe la sinergia entre las diferentes especies en los diferentes ecosistemas. Y eso se está revertiendo en los sistemas educativos. Yo estoy muy relacionado con esa área de la educación porque en la obra social trabajamos con la educación y la visión actual que estamos llevando con los niños, especialmente en la educación infantil, es esa visión de cooperación y no de competición. Y eso está diseminando a través de todos los sistemas educativos del mundo, porque uno de los ODS, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 196 naciones del mundo estuvieron de acuerdo en 2015, es la educación de calidad. Y la educación de calidad se da por cooperación y no por competición. Entonces estamos en una fase intermediaria que va a llevar un tiempo para que ese pensamiento y esa visión de cooperación sea más fuerte que el de la competición. Bien, Enrique, ¿satisfecho? Sí, señor. Muchas gracias, Adelito. Gracias, profesor Orlando. Gracias. Bueno, muy bien, Orlando. Muchas gracias por esta, también por estas respuestas. Y bueno, vamos a cerrar entonces con una elevación de pensamiento. Les pido que se unan conmigo para cerrar esta reunión del día de hoy.